ustedes siempre me recuerdan, por favor. Está la señal de grabación, sí. Entonces, lo primero, ya en esta última parte de la historia colonial, vamos a tomar en cuenta el año 1700, ver el contexto por el cual llegan los Borbones al poder en España. Los Borbones, una dinastía de origen francesa, que llevaba muchos siglos en el poder en Francia, eran el absolutismo monárquico por excelencia, con Luis XIV, Luis XV y el reconocido Luis XVI, con el que se lleva a cabo la Revolución Francesa, ¿verdad? Bueno, estos emparentan con la monarquía, con España, a través de y a raíz de la muerte de Carlos II, un monarca español sin descendencia, deja como heredero a su sobrino Borbón, y eso da inicio a la Guerra de Sucesión Española, porque bueno, la corona austríaca se creía como la poseedora por antonomasia de la sucesión del trono español. Se inicia la guerra que empieza en 1700 y termina en 1713. Ahora lo veremos con el Tratado de Utrecht. En 1713, imagínense lo agotador de una guerra. Prácticamente durante la gobernación de los monarcas borbones, España estuvo en guerra permanente. Eso no lo vamos a estudiar. En el pasado recuerdo que había un profesor español que daba en la universidad, en la carrera, daba historia de España, que es una historia muy interesante, pero en algún momento se eliminó ese curso. Bueno, entonces tenemos la Guerra de Sucesión Española, que los monarcas franceses, centralistas, absolutistas, sin embargo, eran más modernizantes que los Habsburgo. Los Habsburgo se habían quedado, digamos, enclaustrados en alguna medida en Viena, eh, y luchando por el poder alemán, por el poder austríaco, el poder en los Países Bajos, pero no era una monarquía, digamos, con más expectativas. En cambio, los Borbones, pues, logran triunfar en esta guerra y empiezan a dividirse. Cuando emiten el Tratado de Utrecht en 1713, lo primero que hacen es dividir Europa. Esto le toca a los Austrias, esta sección de Europa, esto le toca a los Borbones y los ingleses en el medio, porque también, bueno, en ese tipo de pactos intervienen los ingleses a favor de uno o de otro. Hay momentos en que los ingleses van a estar aliados con los franceses, a pesar de ser eternos enemigos, ¿verdad? Pero la jugada política o la diplomacia, más bien en términos así, pues va a ser muy, muy importante. Esta es la figura de Carlos III, el máximo representante del absolutismo monárquico español. Para que lo anoten, es el máximo representante de ese absolutismo. Y bueno, aunque desde antes, hacia 1730, 1740, se inician las reformas borbónicas, en realidad va a ser con Carlos III hacia 1760 y resto, 1786,
que se llevan a cabo las reformas borbónicas, como dice la lectura, y por ahí nos está hablando de 6 reformas fundamentales. Eso para que ustedes, por favor, lo anoten. Los autores, en este caso el autor que ustedes leyeron, recoge en 6 aspectos políticos las reformas borbónicas. Disculpen, Bueno, las reformas, ¿en qué consisten? Anótenlo, por favor. Las reformas político-administrativas. Ese es un punto 1. Voy a ver si yo lo escribí. Para la versión final que les envíe, las voy a enumerar. La reforma político-administrativa. Esta reforma tuvo que ver con la modificación. Ya, aunque van a existir las capitanías generales y van a existir las alcaldías mayores y los corregimientos, realmente la unidad política administrativa más importante que crean los Borbones son las intendencias. Aquí nos vamos a encontrar que las intendencias van a ser la de Chiapas, San Salvador, Comayagua y Nicaragua. La propia Capitanía General en Guatemala no tiene intendencia, solo estos territorios. Las intendencias van a ser fundamentales más adelante porque van a servir de alguna manera a fundamentar los estados nacionales después, especialmente la Intendencia de El Salvador, la de Honduras y la de Nicaragua. La de Nicaragua va a ser la Intendencia de Nicaragua y Costa Rica. Igual que será la diócesis de Nicaragua y Costa Rica, como ustedes lo vieron en la conferencia. Entonces, San Salvador va a establecer su primera intendencia en 1785. Va a ser el primer intendente. La intendencia obviamente la manda, está bajo el cargo de la figura del intendente. Y el intendente a menudo era un militar español. Los Borbones tratan de cambiar, en este cambio administrativo, tratan de modificar y de eliminar a los, digamos, gobernantes locales. ¿Qué hacen los Borbones? Traen administrativos y militares de España con altas categorías de, digamos, de militares, estudiados, a menudo eran ingenieros. Por ejemplo, el intendente de Comayagua será un intendente ingeniero. Están los, bueno, un punto 2, ya les voy a decir. El punto 2 de la reforma es el apoyo a los, el apoyo a la agricultura. Ok. Reanudar grabación. Bueno, este tipo de reformas, les decía, reformas políticas y administrativas que tienen que ver con la creación de intendencias, con la llegada de un grupo de nuevos funcionarios españoles de alto nivel, educados, ingenieros militares, etcétera. Entonces, que se mueven por toda América, etcétera. El segundo punto de estas reformas tiene que ver con que los Borbones no van a ser
no van a fomentar únicamente la riqueza en el oro y la plata, sino también en el momento que ya que llegan los Borbones, los ingleses y sobre todo los ingleses habían señalado y ya era visto en todo el mundo que también la riqueza no se generaba únicamente con la acumulación de oro y plata, como se consideraba en la época, en el siglo XVI y en el XVII, sino también que a la agricultura y a ciertos géneros y a ciertos productos se le puede sacar riqueza. De manera que los Borbones en Centroamérica promocionan el apoyo a los productores de las provincias. Ya habíamos visto que los productores en las provincias, mal llamados provincianos, como los productores en El Salvador, los productores de tabaco en Costa Rica, eran muy mal vistos por los comerciantes de Guatemala y a menudo estaban controlados por los comerciantes de Guatemala. ¿Qué hace la corona? La corona borbónica se da cuenta y genera toda una política en contra de los comerciantes de Guatemala. Primero les manda un capitán general que va a ser enemigo de los comerciantes guatemaltecos. Y en segundo lugar, trata de promover en El Salvador, por ejemplo, la creación de una especie, no de banco, una especie de cooperativa, de fondo pío de los cosecheros de añil, porque la corona sabe que los comerciantes guatemaltecos se apropian tanto de las tierras como del añil del Salvador. Y la política borbónica en este sentido no va a ser ninguna política inconsecuente, más bien va a tratar de apoyar a los comerciantes locales. También lo hace con Honduras, pero como Honduras producía plata esencialmente, lo que sucede es lo mismo. Los comerciantes de Guatemala dominan a los mineros hondureños. Entonces, la corona borbónica se preocupa por hacer este cambio que no va a gustar a los guatemaltecos, ¿verdad? También hay una limitación del poder en Guatemala y un control de los precios. Al controlar los precios, también ese va a ser un problema. Pero vamos a tener otros problemas con las reformas. Esta sería la número 3. También la reforma borbónica va a tener cláusulas relacionadas con el comercio. La corona borbónica en 1778 emite el reglamento de comercio libre. Este reglamento de comercio libre tiene un interés de romper con el tradicional monopolio que tiene la corona en el comercio con las Indias. Recuerden que España era la única que podía comerciar en las Indias. Y el monopolio consistía, anótenlo por favor, porque no lo hemos visto, porque además se ve en historia colonial de América Latina. España tiene únicamente un puerto de exportación en España, que sea Sevilla, que después pasa ante el problema de la ruina del puerto de Sevilla, lo pasan a Cádiz. España tiene un severo monopolio y el monopolio está concentrado primero en la ciudad de Sevilla y en los comerciantes de Cádiz. ¿Qué pasa? Eso se rompe con el reglamento de comercio libre. Entonces, el reglamento de comercio libre le permite a España abrir 9 puertos españoles y 24 puertos americanos. ¿Por qué? Porque en América solo estaban permitidos como puertos principales Portobelo, La Habana, Veracruz y nada más. Entonces, se abren 24 puertos americanos, incluyendo los pequeños puertos centroamericanos.
de la costa de Honduras, esencialmente. Omoa se abre y Trujillo también, pero como puertos secundarios. En el caso de Matina, que era el puerto de Costa Rica, en el Caribe no era parte de este comercio, digamos, de largo dimensión, ¿verdad? Aquí, entonces el reglamento de comercio libre va a ser fundamental. Vamos por la número 5. También hay toda una reforma eclesiástica. Una reforma que se ve sobre todo contra la Iglesia Católica. Los Borbones no van a ser anticatólicos, pero van a ser anticlericales. Van a empezar muy fácilmente a oponerse a la Iglesia Católica y emiten otra ley, la consolidación de los vales reales. ¿En qué consistía la consolidación de los vales reales? Bueno, en resumen, era quitarle el poder económico a la iglesia para pasárselo a la corona. Eran vales a favor de la corona que antes tenía el privilegio la iglesia. Les empiezan a quitar terrenos, valores, empiezan a debilitar la Iglesia Católica, sobre todo en el sentido económico. ¿Por qué? Bueno, porque tienen demasiadas guerras. Guerras tanto sobre todo en Europa. Y América o las Indias son las que se van a ver obligadas pues, a sostener las guerras de la monarquía borbónica. Entonces, la sexta reforma, anótenla por favor, yo les voy a poner un número, me parece que es lo más adecuado, me parece que acá no la tengo. Les voy a poner un número, son esencialmente 6 reformas. La última reforma, que va a ser la más controvertida, como cualquier otra reforma social, ya lo vieron en Costa Rica cuando es que no hay cosa más terrible que a la gente le toquen la bolsa, ¿no? Y para Tulio Halperin, la reforma fiscal de los Borbones va a ser la que más impacto social va a tener, la que más respuesta social de la gente va a tener. Esto va a ser grave, porque a partir de ahí, en España, por ejemplo, eso no lo vamos a ver aquí, se va a ver el otro semestre. En España se emite hay un movimiento que se supone que lo gestan los jesuitas, que va a ser el motín de Esquilache. Como tengo pantalla completa, me parece el motín, se los voy a escribir aquí en el chat. Motín de Esquilache. Es un motín en España que se da a raíz precisamente también de las reformas de los Borbones en España. Están pidiendo más impuestos sobre todo, no sobre la plata y el oro y las piedras preciosas de América. Están pidiendo, ya les voy a contar algunas anécdotas, están pidiendo fiscalizar todo. Impuestos sobre cualquier cosa prácticamente que respire, ¿verdad? Ahora les voy a contar algunos detalles. Entonces, esta reforma fiscal va a tener impacto social. La gente, y a lo largo de la historia, cuando ustedes ven historia moderna, incluso en la época romana, en la época contemporánea, cuando a la gente le tocan los impuestos, le tocan el bolsillo, la gente reacciona. Lo podemos ver a lo largo de toda la historia. Las recientes movilizaciones en Colombia, por ejemplo, que se van a comenzar a raíz precisamente de la reforma fiscal. En estos días todavía están en ese problema en Colombia. Bueno, así va a suceder en la América borbónica. Bueno, y va a ser el absolutista Carlos III
el más interesado en una reforma fiscal. ¿Qué hace esta nueva reforma fiscal? Va a crear nuevos impuestos y monopolios. A todo. Ya les voy a comentar algunas cosas que resultan hasta anecdóticas para que les lo vean. Crean receptorías de alcabalas. Entonces, primer punto de la reforma fiscal. Empiezan a cobrar severamente en todo lo que es el impuesto de ventas, que es el impuesto llamado la alcabala. Anótenlo, por favor, porque es parte de la temática y del vocabulario del curso. La reforma de alcabalas. Empiezan a cobrar impuestos y a menudo en provincias muy caras como la provincia de El Salvador, que era tan rica, también van a exigir la doble alcabala. Ahora lo vamos a ver. Imagínense a un territorio relativamente pobre como Centroamérica, donde hay poco capital, o una provincia como Costa Rica, pobre, que le cobren doble alcabala por cualquier compraventa de ganado, de una casa, de cualquier cosa, una doble alcabala. Bueno, esas son, también crean monopolios. Como aquí, actualmente el monopolio del aguardiente de la Fábrica Nacional de Licores es un monopolio. Bueno, crean el monopolio de la sal. La corona crea el monopolio de la pólvora. Claro, la pólvora es un bien estratégico y la pólvora no puede estar en manos de cualquiera. Eso ya lo sabemos por lógica. Crean el monopolio de aguardiente. Bueno, ahora que estábamos hablando de Juanito Mora, Juanito Mora es el que crea el monopolio del aguardiente en Costa Rica después de la independencia, ¿no? Y es interesante porque con eso el Estado costarricense va a tener un impuesto importante para sostenerse. El monopolio del aguardiente que todavía se supone que sobrevive en el país. El monopolio del alquitrán y del tabaco, entre otros monopolios. Anoten ahí, por favor, hay un monopolio, por ejemplo, sobre los juegos de naipes, porque se consideran que son objetos para el cobro de impuestos, porque como son para la vida, para el ocio, entonces tienen más impuestos, ¿ok? Por ejemplo, ¿no? El monopolio del tabaco es el que se va a implantar con más severidad en Costa Rica. Pero también en Costa Rica vamos a tener una serie de eventos contra el monopolio del tabaco. La gente se opone a la política, digamos, absolutista de los Borbones con relación al monopolio del tabaco. El tabaco le va a dar mucha riqueza a San José, sobre todo, y a Costa Rica. Van a establecer una factoría que era como una gerencia general. Va a haber factorías en Chiapas, Granada, Nicaragua y en Costa Rica. Y el monopolio del tabaco va a ser beneficioso para algunos sectores. Por ejemplo, en Costa Rica, vean cómo se enriquece sobremanera el primer miembro de una oligarquía nacional, que va a ser Mariano Montealegre, cuya familia más adelante emparenta y es primo de los Mora Porras. Y bueno, un primo termina matando al otro primo. Se matan entre miembros de la oligarquía. Mariano Montealegre, sí, hijo, termina y es el que ordena el fusilamiento de Mora y Cañas, para que veamos un poquito la historia adelante, ¿verdad? Pero esto en la época colonial, volviendo a la colonia, en Costa Rica se expanden primero muchos tabacales por todo el Valle Central, pero después la corona empieza con una política de restricción y la corona
empieza a decir, solo en San José se va a sembrar, en Heredia no se va a sembrar. Cruzando el Virilla no se va a sembrar tabaco, solo de este lado. Eso le da un poderío económico a San José, obviamente, que eventualmente la va a convertir en capital de la provincia, del país, disculpe, en capital del país. Eso va a convertir a San José en capital. Bueno, el tabaco, entonces el prototipo, el más importante monopolio que va a existir en Costa Rica como parte de la reforma borbónica será el monopolio del tabaco. Agreguen otro monopolio, el monopolio de el aguardiente. Yo lo voy a agregar aquí también. Ahora lo vamos a ver como, como parte de la protesta. Bueno, perdón, acá, ups, me pasé. Vamos a ver. A partir de esto, ya vamos a empezar un poco con la lectura que tenía la mía, que yo les dije que se las iba a resumir. A partir de este tipo de reformas, dígame, José Pablo. Profe, es que con respecto a las reformas se me perdió una. Le tengo apuntada la político-administrativa, la del apoyo a los agricultores, las comerciales, la reforma eclesiástica y la reforma fiscal. Me está faltando una. Ok. O una que se dividió. La político-administrativa, Ajá. la reforma militar. Ah, la militar. Disculpen, a mí se me olvidó esta, la reforma militar, la reforma agrícola, la reforma comercial, eclesiástica y fiscal. Muchas gracias. Ok. La fiscal es la creación de monopolios. Los monopolios van a ser nocivos para las poblaciones centroamericanas. Entonces, a raíz de eso, se inician una serie de movimientos sociales en Centroamérica y en realidad en todo el mundo americano, pero no me voy a referir a esa parte. Hay rebeliones fuertísimas en el Perú, la rebelión de Tupac Amaru, con grandes asesinatos, en México, la rebelión de Hidalgo, en Colombia, Venezuela, en realidad una gran manifestación en contra de la reforma fiscal. En Centroamérica, apenas vamos a tener algunas, como el movimiento de protesta en Guatemala. Los artesanos de la ciudad de Guatemala se levantan en contra de la carestía de la vida, porque los impuestos llegan a provocar mucha inflación y mucha carestía en la vida diaria de la gente. Entonces hay un primer movimiento en Guatemala, en el barrio de San Sebastián. ¿Qué hacen las autoridades de Guatemala? Se levantan, arreglan el asunto, porque es un motín, no es una gran rebelión, y les dan comida, porque la gente dice, estamos sin comida y la comida está muy cara. Aquí, en este movimiento de 1808, se va a encarcelar a Pablo de Alvarado como uno de los gestores del movimiento. ¿Ustedes han conocido algo de la figura de Pablo de Alvarado? Yo no, No. profe. Es otro, hablando de héroes fracasados en el país, es otro de los héroes fracasados, Pablo de Alvarado. Nunca se le tomó en cuenta como un posible héroe de la independencia de Costa Rica y de Centroamérica. Era una figura controvertida, en un momento lo veremos. Yo hice una pequeña biografía de Pablo de Alvarado. Es una figura bastante controversial, médico, hijo de una de las familias más importantes de Cartago,
sacó medicina en la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero fue un político prácticamente y un liberal delirante. Fue además diputado por Costa Rica en la República Federal Centroamericana. Fue un personaje político muy, muy importante. ¿Qué pasa con Pablo de Alvarado? Bueno, que la historia no lo va a beneficiar con dándole una categoría de héroe. Yo argumento que en gran medida Pablo de Alvarado, al ser tan liberal, las referencias es que era furioso, era una persona irritable, muy molesto. Entonces Pablo, además, yo creo que la historiografía costarricense le va a cobrar a Pablo de Alvarado haber sido el médico de las tropas de Francisco Morazán cuando Francisco Morazán invade Costa Rica. Y deduzco que por ahí va que le cobran ese asunto, ¿verdad? Esos son mis criterios, podemos volver a preguntar un poco sobre eso. Pero bueno, la reforma, ante todo este tipo de reformas y sobre todo las económicas y fiscales, la gente inicia una protesta, gritan, imagínense, mueran los chapetones, viva Guatemala. Otro asunto que lo vamos a ver es que la gente se va a volver más pro-francesa. Incluso en este momento, digamos, de la implantación de las reformas borbónicas, vamos a tener una reacción en contra de los Borbones y a favor de Napoleón, por ejemplo. Muchos ¿qué les digo? Afrancesados van a ser puestos en prisión por las autoridades borbónicas, ¿verdad? Sí, Enoch, dígame. Profe, ¿por qué apoyaban o por qué estaban a favor de la Revolución Francesa con Napoleón y todo eso? ¿Por qué estaban con ellos? Si más bien les estaba perjudicando movimientos borbónicos que tenían influencia francesa. ¿No es contradictorio? Bueno, es contradictorio, pero ya en esta etapa, a principios del siglo XIX, la monarquía borbónica va a tener que españolizarse. Ya no va, los Borbones españoles van a tener que demostrar su identidad española, porque si no les van a cobrar. Como le cobraron tempranamente a Carlos V haber sido un príncipe nacido en Países Bajos y de cultura alemana. Entonces, no, ya Carlos III es un rey de origen borbónico, pero muy consolidado como un rey español, ¿verdad? Identitariamente muy, muy español. Eso por un lado, pero es buena su pregunta, en el sentido de que ¿por qué les va a llamar tanto la Revolución Francesa? La Revolución Francesa va a atraer a grupos amplios de la sociedad, digamos, del Reino de Guatemala y de las Indias, porque la Revolución Francesa se inspira en derechos fundamentales, se inspira en los derechos del hombre, libertad, igualdad y fraternidad. Y va a inspirar a muchos intelectuales. Vean cómo aquí vamos a tener, voy a devolverme, a un poeta, Simón Villegas y Bergaño, Agustín Vilches, a Pablo Alvarado. Pablo Alvarado va a ser más liberal que otra cosa. La Revolución Francesa inspira también, les voy a decir, a los sectores populares. ¿Por qué? Porque
va a despertar en los sectores populares el deseo de la igualdad. Y queda muy claro, especialmente en una figura como Agustín Vilches, nacido como pardo, pero de cuna española, con un padre español monárquico sumamente importante en Nicaragua. A él le toca vivir en la desigualdad. Entonces, obviamente que hay sectores, yo los he trabajado, he encontrado algunos en El Salvador, en Honduras, que son profranceses, incluso mujeres que las llevan a la Inquisición acusadas de rebeldes, de profranceses, etcétera, ¿verdad? Entonces, la Revolución Francesa inspira a sectores a tener otra forma de vida y a buscar, a destruir la desigualdad que en la época colonial, como lo dice Eduardo Madrigal, se considera, nosotros partimos del hecho de que todos somos iguales por las constituciones liberales que heredamos, ¿verdad? No, en el siglo XVII, en el siglo XVIII, se parte de que la sociedad es desigual y se ve normal que la sociedad sea desigual. Entonces, ¿qué viene a hacer la Revolución Francesa? A inspirar un cambio. ¿Ok? Y con eso, un cambio a nivel también eventual de una independencia, como ya se habían independizado en 1776 las 13 colonias británicas. Vean que todo está unido. En historia, por eso insisto, hay que ver históricamente, hay que ver, historizar todo evento. La historia no son hechos, son procesos que hay que ligar unos con otros. Entonces, ¿le quedó claro, Enoch? Que por eso, por eso es Sí. importante la Revolución Francesa. Hay un artículo de lo mejor que he leído en mi vida de Juan Marchena Fernández. Ese se lee en el curso de Colonial de América Latina. Juan Marchena tiene un trabajo que se llama Cuando los negros cantaron la marsellesa. Y es una rebelión de negros en Caracas, Venezuela. Y entre esas cosas cantaban la marsellesa, el himno de la Revolución Francesa. Y muchos de estos negros, ustedes lo vieron con el ilustrado popular, Vilches, saben francés, tienen un diccionario en francés, tienen un diccionario en inglés, ya son de otra categoría. Hay otros artículos, por ejemplo, de un peruano, Juan Carlos Estensoro, más bien boliviano, disculpen. Juan Carlos Estensoro tiene un artículo que se llama La plebe ilustrada, porque también la ilustración no solo se queda entre los absolutistas monárquicos, la ilustración baja a sectores populares. Entonces, bueno, Pablo Alvarado va a reclamar en algún momento que él fue el primer preso político que tuvo el Reino de Guatemala. Y Pablo de Alvarado lo llevan a la cárcel. Yo recuerdo aquí en el Archivo Nacional hay un documento donde el capitán general Bustamante y Guerra en Guatemala le escribe al gobernador de Costa Rica y le cuenta que en ese movimiento el líder principal es un estudiante de medicina de la provincia de Costa Rica que se dedicó a revolver toda la ciudad y a levantar la ciudad. Entonces, lo acusan también de divulgar un panfleto que se llamó El Hispanoamericano a Pablo de Alvarado. Todo esto, vean que yo lo estoy contextualizando en
proceso de las reformas borbónicas. Esto todo es una reacción en el mediano plazo de lo que está pasando con las reformas borbónicas. Y junto con las reformas, anoten otro elemento que hace que la gente se rebele también. ¿Saben cuál es? La invasión de Napoleón Bonaparte en 1808 a la península ibérica. Napoleón invade España. Pone a su hermano, José. Y pone a Pepe, su hermano, en el trono español. Entonces, junto con las reformas, voy a repetir, se suma la invasión de Napoleón. Claro, como cuando revisan y ponen de testigos a algunos enemigos de Agustín Vilches y dicen, Vilches dice que son mejores los franceses. Eso es un escándalo para las autoridades de Guatemala. Un tremendo escándalo, ¿verdad? Vean lo que dice el panfleto que distribuye Pablo de Alvarado. Un héroe, repito, frustrado en Costa Rica. Nadie le tomó importancia a Pablo de Alvarado. Hay, que yo sepa, 2, 3 artículos sobre la figura de Pablo de Alvarado. Vea lo que dice Pablo de Alvarado en ese panfleto. Infelices e incautos americanos, ya llegó el punto crítico. Y termina. Después será vuestra paz, seguridad, gusto y libertad. Y entonces el capitán general en Guatemala le escribe al gobernador de Costa Rica y le dice, su autor parece ser un estudiante de Costa Rica que se haya ya arrestado en la Real Cárcel de Corte. Este es Pablo de Alvarado. La figura se sacó de, bueno, de familias de los Alvarado en Cartago, ¿verdad? Recuerden que los Alvarado van a ser de las familias más importantes y herederos de Pedro de Alvarado, el conquistador de Guatemala. Entonces es una familia sumamente importante. De hecho, cuando se firma en Costa Rica las actas de independencia, porque no solo hay una, San José va a tener su acta de independencia, Heredia también, Alajuela también, es decir, hay muchas actas de la independencia. Los Alvarado van a ser protagonistas. Todos ellos van a ser protagónicos, ¿ok? Esto ya lo dije, así que no vamos a entrar en este detalle. Jocelyn, dígame. Profe, es que no me quedó claro en qué influía la invasión de Napoleón. Napoleón, bueno, ese es un contexto, digamos, continental. Eso es un acontecimiento que toma en cuenta Europa. En sus luchas permanentes, perennes contra Inglaterra y debilitada la corona española por una figura como Carlos IV, que va a ser Carlos IV, hijo de Carlos III, el máximo absolutista borbónico, llega su hijo Carlos IV, una figura endeble, débil, etcétera, ¿verdad? En ese contexto, Napoleón está tratando de extenderse, expandirse por todo el continente. Recuerden que Napoleón va al frente ruso, donde sufre tremendas derrotas y millones de muertos, de soldados muertos. Napoleón también no solo va al frente ruso, ya llevaron historia moderna, sino que Napoleón también quiere invadir Inglaterra, pero es una isla. Entonces su lógica es invadir Inglaterra a través de la península ibérica, a través de España y de Portugal. Le pide permiso, entre comillas, al rey español para pasar por el territorio y debido a la debilidad de la corona española se queda en el territorio español
toma España, sus tropas toman absolutamente España, se inicia una guerra terrible entre España y España-Portugal contra Francia. Ahí Inglaterra es aliada de los españoles en ese momento. El juego político en Europa es bien complicado, ¿verdad? Y van luchando, van tomando las principales ciudades. Madrid van tomando, de norte a sur va tomando Napoleón en una guerra terrible. Y el último reducto español es la ciudad de Cádiz y la isla de San Fernando. Es donde está el poder español. El rey está preso y su hijo, Fernando VII, están presos por Napoleón en la frontera francesa. Y el último reducto de un gobierno español, que es la Junta Suprema, está en el sur de España, en una isla. Ahí se redujo el poder español. Entonces, esa es la problemática, digamos, de la presencia de Napoleón. Después se inicia toda una guerra de independencia española. En 1810, en el momento en que Colombia, Venezuela, Argentina está luchando por la independencia de América, España también está luchando por su independencia de Francia. Vean qué interesante. Y va a ser una guerra terrible. ¿De dónde van a sacar el dinero para defenderse? Van a sacar ese dinero de América, de la plata de Nueva España y de la plata del Perú. Entonces, la coyuntura, digamos, al final de estos Borbones, los últimos 20 años, vean, las reformas se dan 1785 a 1808, que Napoleón toma toma España. ¿Son cuántos años, chicos? Perdón, ¿lo puede repetir, profe? Sí, de 1785 a 1808, ¿cuántos años tenemos? 24. 24. Muy poco tiempo. En muy poco tiempo los Borbones están quebrados, ¿verdad? Primero por las rebeliones en América y en segundo lugar por la invasión de Napoleón. Y es contradictorio. Al mismo tiempo que en América se está luchando por la independencia en 1810, España está luchando por su independencia también. Al final terminan echando a Napoleón. Y Napoleón, bueno, termina 40 años, sí, 20 años después, justo en 1821, muere Napoleón, preso en una isla del Atlántico, cercana a África. Se supone que muere envenenado, muere preso. Es el en eso terminan los villanos, ¿verdad? Para algunos, Napoleón es un héroe, para otros es un villano, ¿verdad? En España, bueno, hubo sectores de los españoles que lo apoyaron. Pero, digamos, si España tiene una efeméride importante en su historia patria, igual que la campaña nacional en Costa Rica, es la lucha contra Napoleón Bonaparte. Vean qué interesante. Hablando de héroes, porque es un tema realmente muy bonito. ¿Ok? Entonces, bueno, voy a ir adelantando con esto y en un momento ya vamos a descansar un poco. Afortunadamente ya dejó de llover. Ok. Bueno, cuando toman preso a Vilches, a Alvarado, toman también 2 años después, Vilches va a ser apresado y le va a pasar todo lo que ya lo vieron en el artículo, ¿verdad? A Vilches le comprarán la letra. Vilches es más popular porque Vilches es parte del pueblo. Su color de piel lo hace más cercano al pueblo. Vive en el pueblo, vive en un barrio
En cambio, Alvarado, a pesar de ser considerado un provinciano de Costa Rica, pues en realidad Alvarado es un criollo. Es un criollo. Y se relaciona con toda la élite de Guatemala. Se decía que era amigo personal de José Matías Delgado en El Salvador. En fin, ustedes ya conocen la figura de Vilches. Vilches lo reafirma. Y un testigo contra Vilches dijo que Vilches decía que era mucho mejor Napoleón, que estuviéramos bajo la dominación francesa y de Napoleón. ¿Por qué se deduce que van a ser estos grupos de mulatos y de pardos? Van a ser, les va a gustar Napoleón. Y no, sobre todo la Revolución Francesa. Porque reavivan ese principio de igualdad entre los hombres. Y lo dicen así, entre los hombres, en el sentido de la época. ¿Ok? Decía que estando la península, o sea, España, ganada por los franceses han de gobernar las Américas y ser obedecidos por sus habitantes, y que los españoles, que son conocidos en el país con el nombre de chapetones, deben en virtud irse de América. Eso es lo que planteaba Vilches. Bueno, y a partir de eso se inician una serie de movimientos en El Salvador. ¿Por qué en El Salvador se inician estos movimientos en 1811? Recuerden que ya se había iniciado en México la rebelión de Miguel Hidalgo y Costilla y de Morelos. En el 11 El Salvador va a tener la primera protesta social contra los españoles y contra los impuestos. Anoten, por favor, los movimientos se denominan antifiscales y antiespañolistas. No van a ser independentistas todavía. Van a tener en su seno los orígenes de la independencia, pero no van a manifestarse a favor de la independencia en estos movimientos. Ya se los voy a mencionar. Aquí en este mapa vamos a tener una serie de movimientos antifiscales. Esto obviamente yo se los voy a mandar. Creo que no aparece. Ok, sí. Aquí 1700, los primeros movimientos antifiscales en Centroamérica. Antifiscales, es decir, contra la reforma borbónicas. El movimiento de 1766 en Guatemala. Ciudad de Guatemala, en la antigua Guatemala. Un meeting porque la gente dice que la comida está muy cara. Después vamos a tener, vámonos a Costa Rica, los movimientos en contra del estanco del tabaco en Costa Rica. Se van a oponer a lo que yo les había dicho. La corona les dijo dónde iban a sembrar, qué cantidad iban a vender y a qué precio la iban a vender. Es decir, la corona restringe todo eso y los de la Villa Vieja se enojan. Va a haber, digamos, levantamientos. Estas no son revoluciones. Por favor, utilicemos bien los conceptos. No es una revolución. Son protestas, ¿ok? El español es bastante rico como para que no usemos palabras indebidas. Una revolución es otra cosa. Estos son protestas, son mítines, son levantamientos si queremos, pero no son revoluciones. Okay. Entonces en Costa Rica vean que la pacífica Costa Rica, la gente está enojada,
quieren matar a los factores, digamos, los factores de tabaco, los que administran la factoría de tabaco de Costa Rica, los amenazan de muerte, los atacan. Yo acabo de trabajar un poco eso en un artículo a una señora, doña Salvadora, que era la factora de tabaco en ese momento, le dicen que es una vieja, la maltratan, le quieren quemar la casa, le quieren quemar las bodegas a donde tiene el tabaco, en fin, la maltratan sobremanera. Y aquí se va a llevar a cabo Villanueva, vean, 1792, de nuevo se oponen. La Villanueva, 1793, vamos a tener un movimiento realmente grave de protesta, pero en Costa Rica es muy localizado y por otro lado es contra algo muy concreto, en contra del monopolio del tabaco y del aguardiente. No son independentistas, no andan buscando la independencia en este momento. Recuerden que no estamos en 1821, ya la otra semana nos vamos a acercar al 21. Ahorita estamos entre 1750 y 1812. Bueno, después se da otro movimiento en Guatemala, 1808. Apresan a Pablo de Alvarado y a otra gente, pero acusan a Alvarado de ser un líder. Después, creo que ahí lo vamos a dejar para que descansen, se presenta el mayor levantamiento antifiscal y contra los españoles en El Salvador. Lo voy a dejar ahí para que descansemos. Empezó a llover fuerte. Regresamos a las 2:10. Faltan 10, sí, 2:10, ¿no? Son 20 minutos, ¿no? Sí. 13:10 sería. ¿Perdón? 3:10. Ay, perdón. No. Ay, sí, perdón. Sí. Gracias. Ok, 3:10. ¿Cuál es el gran contexto de todo esto? En primer lugar, las reformas borbónicas que se dan después de 1750. Muy pronto cae el problema en España de la invasión napoleónica, 20 y resto de años después, 20, 30, 40 años después, ya la corona borbónica entra en una severa crisis de poder, la corona borbónica, con el arresto del rey Carlos IV, la invasión napoleónica, contexto en el cual se unen lo que se llaman las revoluciones americanas, que entre las más importantes estuvo la independencia de las 13 colonias. Hoy en día se llama independencia de los Estados Unidos, pero en realidad es la independencia de las 13 colonias. Y la independencia de Haití. Es el contexto grande que tenemos ahorita. Bueno, en América o las Indias van a reaccionar en contra de la política borbónica. Desde el punto de vista económico, también en el político. También se va a reaccionar a raíz, sobre todo, de la Revolución Francesa, que es una revolución que no solo va a ser militar, sino una revolución que inspira una ideología, la libertad, igualdad y fraternidad. ¿Qué les preocupa más a los sectores populares? La igualdad.
¿Cuál de los tres conceptos va a ser más importante para ciertos sectores? Será la libertad y la igualdad para los sectores populares. A partir de ese momento, empiezan a rebelarse, la gente empieza a protestar, usemos la palabra protesta, y vean cómo, si yo me devuelvo, es que no puedo hacerlo para atrás. Si me devuelvo, oh, voy a tener que volver a empezar. Disculpen, Bueno, aquí están las grandes rebeliones, las voy a poner. Esta es la primera, las segundas que aparecen en contra del estanco del tabaco, en el caso de Costa Rica. En Guatemala aparecen otras. Y aquí aparece. ¿Cuál es la provincia donde por lógica la gente va a protestar primero? Será en El Salvador, porque era la provincia prácticamente la que enriquecía a Centroamérica, donde se producía el único producto de exportación importante que tenía Centroamérica, que llegaba a Europa. El tabaco de Costa Rica no llegaba a Europa, pero el añil sí llegaba a Europa. En El Salvador están descontentos con los de Guatemala, porque Guatemala los absorbe, les quita, les presta dinero y les quita las propiedades. Entonces vamos a tener que El Salvador se levanta en noviembre de 1811, vamos a tener la protesta 5 de noviembre del 1811, El Salvador se rebela y permanece por un mes rebelde. Se van en contra del gobernador, toman la cárcel, toman el cabildo, echan al gobernador, en fin, se rebelan. Primero la ciudad de San Salvador y después se rebelan los pueblos alrededor de San Salvador. La zona indígena de Usulután, aquí se va a rebelar. Van a tener su propia forma de rebelarse. Van a estar en contra de los tributos. Van a llegar a los pueblos y van a tirar el aguardiente, lo derraman por las calles, sacan a los presos de las cárceles. Lo mismo en Santa Ana, lo mismo en Metapán. Todos estos pueblos se van rebelando unos con los otros. Unos son indígenas como Usulután, otros más bien es una rebelión de mulatos como en Santa Ana. En Metapán es una rebelión de mulatos y de indígenas. En Sensuntepeque es una rebelión de mulatos y así por el estilo. San Salvador va a ser una resistencia, una protesta más de criollos, porque en el San Salvador, pues evidentemente estaba la élite salvadoreña y aquí se rebelan. Eso es el 5 de noviembre de 1811. Un mes después, 13 de noviembre, 13 de diciembre de 1811, hay una protesta en León. La va a neutralizar el obispo. Esta cae rápidamente porque la neutraliza el obispo y el obispo se pone de intendente. Hay otro levantamiento en Granada en enero de 1812.
Ahí la fecha está mala, es empezando el año siguiente, 1812. Y por ahí también viene una protesta en Rivas. Por acá, Guanacaste también va a tener una pequeña protesta. Villanueva, Villavieja, en Cartago, vamos a tener, y otra que se me olvida más al norte, en Tegucigalpa. Es decir, que van a existir protestas, anótenla, de carácter antifiscal y antiespañol. No son independentistas en este momento. Después hay otro movimiento, aquí tienen Comayagua y Tegucigalpa, en 1812. Esta es la figura de José Matías Delgado, la pueden ver. Es la típica figura donde está arengando, está llamando a la gente, al pueblo, frente a la iglesia de la Merced, la figura de José Matías Delgado. José Matías Delgado, el gran líder de la resistencia en El Salvador, criollo, y él quería el puesto de ser el primer obispo de El Salvador, porque los salvadoreños estaban enojados con la gente de Guatemala, porque no les habían dado un obispado. ¿Por qué no les habían dado un obispado? Bueno, en gran medida por los diezmos que generaba San Salvador. Estas son las rebeliones del Salvador. Aquí las podemos ver. 5 de noviembre aquí. Después, el 17 de noviembre, Santa Ana, que es una rebelión de mulatos. El 24 de noviembre en Metapán, que es de indígenas y ladinos. El 20 de noviembre en Sensuntepeque, y así por el estilo. Vean, la zona indígena del Salvador, que se conocen como los nonualcos, se va a revelar también. Cada uno no van a tener mayor éxito. Usulután, los nonualcos también se revelan. Todo gestado por la élite de San Salvador. Pero eso no significa que van a ser manipulados por la élite. En cada lugar la gente pide, reivindica sus propias cosas. Y yo lo que he encontrado es que reivindican asuntos de carácter socioeconómico. Mientras los criollos quieren otras cosas, obviamente los mulatos o los indígenas van a reivindicar cuestiones económicas o cuestiones por la carestía de la vida, contra la carestía de la vida. Entonces las reivindicaciones no son iguales, ¿verdad? Aquí está San Pedro Nonualco, todos los pueblos. Yo les voy a mandar este mapa para que veamos cómo se revela la gente en la provincia. En general, ¿qué pide la gente en estas rebeliones en Centroamérica? Piden que se quiten los tributos. Los pueblos de indios van a pedir que se quiten los tributos. La gente pobre de las ciudades va a pedir que se quite la doble alcabala. La gente pobre en general se queja de la carestía de la vida. Por ahí dicen que el aguardiente en El Salvador es más caro que en Guatemala y de peor calidad, por ejemplo. Se resisten al monopolio del aguardiente, al cobro de impuestos a los mulatos. Piden la renuncia del intendente, el ataque contra propiedades españolas. En Nicaragua será igual. Piden la renuncia del intendente, atacan el cabildo, se expresan contra los españoles. En Nicaragua, lo que yo he encontrado en los documentos es que piden una cosa distinta
a lo que pedían en El Salvador. En Nicaragua piden la abolición de la esclavitud, la supresión de la alcabala y que le quiten el precio, que bajen el precio del aguardiente, el papel sellado y el tabaco, igual que en El Salvador. Esto es en Granada, que es donde se va a dar un gran movimiento que pide en Granada la abolición de la esclavitud, la supresión del impuesto de la carne, la rebaja del precio del tabaco y la extinción de la doble alcabala en la reventa de ganados. Este es el monumento en Granada, Nicaragua, a los llamados héroes de la rebelión de 1812 en Nicaragua. En Nicaragua va a haber más violencia, en Granada muere gente, en El Salvador en este movimiento no va a morir gente, pero en Granada sí, y se habla de la muerte de unos 60 indígenas en Masaya. Lo van a reprimir con tropas de Costa Rica y de Honduras. Se los van a llevar presos a Guatemala. En Nicaragua se van a rebelar también las villas de Rivas, Potosí, Obraje, San José, San Carlos, Nueva Segovia, Chontales, imagínense el montón de sitios. En Tegucigalpa también se van a... ¿Qué piden en Tegucigalpa? Bueno, atacan el cabildo, piden la libertad de los presos y la renuncia de los españoles. En Nicoya, en Guanacaste, lo que se llama hoy Liberia, protestan contra los españoles, contra los estancos de aguardiente y tabaco, en fin, piden todo eso. En Nicoya se depone al subdelegado. Bagaces va a ser el punto de contención. Va a ser el punto de contención en este momento. Porque Bagaces era como el límite entre Costa Rica y Nicoya. Y vean aquí en Cartago, la gente se pone con mucho temor, las autoridades. Se mandan tropas a Nicaragua y a la villa de Guanacaste. Y vean qué importante, ponen un cerco en el río Salto para que los rebeldes no pasen. Hay un padre que es el que neutraliza el movimiento en Costa Rica, el padre Carrillo. Dice, le informa al intendente en Guatemala que la insurrección de Nicaragua se había estrellado en el río Salto, dejando a esta Galilea de paz y felicidad, a esta porción selecta y fidelísima del siempre amado don Fernando VII, que era el rey preso. El rey preso que se le conoció con el nombre de Fernando el Deseado, que después se portó malísimo porque abolió la Constitución de Cádiz cuando estuvo en el poder. No fue fiel a lo que había dicho, pero vean qué interesante este tipo de conceptos, a esta Galilea de paz y felicidad. Ahí algunos historiadores encuentran cierto discurso pacifista, los orígenes de cierto discurso pacifista en Costa Rica, que no significa necesariamente pacífico, ¿verdad? Porque hay enfrentamientos y van a haber enfrentamientos, pero muchas de las cosas están abogando por la armonía, ¿ok? Pero vean, por eso les puse este texto. Bueno, en San José también vamos a tener algunas, en San José sobre todo va a haber
movimientos contra el monopolio de tabaco y el aguardiente. ¿Ok? Vean que aquí no se habla de independencia, que quede claro. ¿Qué pasa en El Salvador? Voy a devolverme un poco. En El Salvador, el movimiento del 5 de noviembre de 1811 lo toman en El Salvador, la historiografía tradicional, como el primer movimiento de independencia en Centroamérica. Y para el 2011 los salvadoreños echaron la casa por la ventana para conmemorar el bicentenario del primer grito de independencia que se da en Centroamérica. Los historiadores no hemos encontrado que eso haya sido cierto. De hecho, colegas salvadoreños como Sajid Herrera, Eugenia López, Carlos Gregorio López, no están de acuerdo con el hecho de que la historia oficial asegure que fue el primer grito de independencia. Esto no lo fue. Es un mito decir eso, ¿ok? Fueron movimientos contra los impuestos borbónicos, contra las autoridades españolas, con una serie de peticiones, etcétera. ¿Ok? En la misma Costa Rica encontramos pequeños motines, amenazas de muerte, etcétera, pero no tienen nada que ver con la independencia. En la misma San José, vean aquí en Cartago hay un meeting en el 1812. Piden exonerar el pago de impuestos. Se apresan algunas personas y después las sacan, como, no sé, pocas horas después ya andan libres. El gobernador suprime las tercenas de tabaco. El gobernador manda tropas a pacificar Nicoya y la villa de Nicaragua. Eso es lo que pasa. Y la gente jura su fidelidad al rey. Jura la fidelidad al rey. Eso es fundamental. Bueno, la represión, la ciudad más reprimida, donde van a haber muertos, etcétera, va a ser Granada, Nicaragua. ¿Ok? Hay otra conspiración en Guatemala. Vea que hasta el momento en Guatemala no había mucha cosa. Pero ya en 1813, el capitán general descubre una conspiración. ¿Qué querían? Sublevarse, sublevar el ejército, apoderarse de las armas, el asalto a la cárcel, la libertad de los presos de Granada, la destitución del capitán general Bustamante y Guerra. Es decir, aquí es más política, es la capital. México está sumido en la guerra. Ya habían matado a Hidalgo y Costilla. En el 14 van a matar a Morelos, dos sacerdotes que se levantan en contra de la monarquía española. Es decir, poco a poco vienen uniéndose peticiones de carácter político. No podemos ser inocentes. Poco a poco se viene armando. Ya Sudamérica está independiente. Colombia, Venezuela, Argentina están independientes. Entonces, en Centroamérica también se busca poco a poco. Llega otro movimiento en El Salvador, 1814. Este va a ser diferente al de 1811. ¿Por qué? Anótenlo, por favor, porque va a tener un carácter más político. Ya no solo va a ser antifiscal y contra españoles. Vean los gritos que pegan. ¡Viva el rey! ¡Viva la ley! ¡Viva la patria! ¡Viva la Constitución de la monarquía española!
Todavía no piden independencia, pero es un movimiento político. Vean lo que le dice el capitán general al rey en una carta. Los planes de 1814 han sido más malignos que los del 11. Y si en las primeras conmociones se fijaron en puntos determinantes, en la última se avanzaban en meditar una constitución formal de independencia. 3 años después, el movimiento es más político. Si vamos entendiendo, ¿tienen alguna pregunta? Profe, yo sí, con respecto al intendente, comprendo que era un líder militar, pero exactamente por qué era que exigían su renuncia, eso no me quedó claro. Enoc, es Enoc, ¿verdad? O José Pablo. ¿No? Enoc, sí. Sí, José Pablo señora, no. levantó la mano, sí, perdón. Enoc, los intendentes no eran líderes porque no los querían. Eran funcionarios españoles. Viera qué interesante, porque a los intendentes era a quienes se les ponía el ojo contra en la protesta. El enemigo, vean la ideología, el enemigo no era el rey, porque de hecho las frases dicen vive el rey, muere el mal gobierno. El rey, más bien, muchos sectores lo van a ver como el protector, como el buen agente. A Fernando VII le van a decir el deseado. Imagínense. No, pues ellos van a tener otro concepto. En realidad van a pedir, en tanto en El Salvador piden la destitución del intendente Gutiérrez y Ulloa. En Tegucigalpa piden la destitución del alcalde mayor. En León piden la destitución del intendente, pero ponen otro de inmediato. Ahí se neutraliza el movimiento. Destituyen a don José Salvador, que era el intendente de León, y ponen al obispo Nicolás García Jerez. De una vez. Entonces neutralizan el movimiento. Usted me dice, pero ¿por qué a los intendentes? ¿Sabe por qué? Porque eran los españoles, era el representante del gobierno aquí, en estas tierras. No era el rey. El enemigo para ellos no era el rey, eran las autoridades españolas. Porque en los movimientos sociales, el enemigo es el que está más cerca de usted. ¿Alguno de ustedes ha leído o ha visto en el teatro Fuente Ovejuna? No. Luis, ¿está por ahí Luis Leiva? Fuente Ovejuna, bueno, es parte de la literatura española, pero matan en cierto momento, matan al corregidor en España, en un pueblo español, y todo el pueblo es acusado de haber matado al corregidor. Llegan las autoridades y le preguntan, ¿quién mató al corregidor? ¿Quién mató al corregidor? Quieren saber quién mató al corregidor. Y el pueblo en pleno contestaba, Fuente Ovejuna, señor. Fuente Ovejuna, señor. Es que en los movimientos sociales el enemigo suyo es el más directo. Ahora tenemos una concepción diferente en la política, pero en ese momento no iban a matar al rey, iban a matar al corregidor. Y en este caso iban a destituir al intendente, no al rey. Además, esa es un poco la explicación, Enoch.
Pero otra es que si usted está en contra del rey y se le acusa de traición a la corona, lo apresan y lo fusilan o lo ahorcan como traición a la patria, ¿no? Entonces, bueno, vi que José Pablo había levantado la mano. Profe, mi pregunta es, entre el periodo de las abdicaciones de Bayona y la Constitución de Cádiz, cuando se solicita la participación del Reino de Guatemala, en ese momento en Guatemala o en Centroamérica no se habla ya de nada de la independencia, ni siquiera como una idea por las independencias de Haití o de las 13 colonias. Vea, entre 1776 de las 13 colonias, no. La independencia de Haití, muy temprana, 1803, 4, no se habla. 1808, todavía no se habla. No hay que ser inocente. Detrás de esto hay razones, hay cosas políticas todavía, pero no se habla abiertamente de independencia, como se habla, por ejemplo, en México. En México, en 1810, que se levanta Hidalgo y Costilla, en la Constitución de Chilpancingo ya habla de independencia y de libertad. En Centroamérica no, porque Centroamérica va a tener una tendencia más conservadora. Lo vamos a ver esto en la última clase. La tendencia en Centroamérica es que en México estaba pasando tal desajuste, tales problemas, que las élites en Guatemala dijeron, esto debe tener un plan pacífico, porque aquí se viene otra revolución. Entonces la tendencia en Centroamérica es tener una independencia muy, muy conservadora. Y se encontró ya documentalmente la redacción de un plan pacífico para que el proceso no se fuera de las manos como en México. México tuvo una independencia, una etapa, 1810, 1814 aproximadamente, una etapa muy, muy, muy rebelde, muy violenta, y después la neutralizaron a convertirla en una independencia muy conservadora, donde se inventaron incluso la monarquía de Agustín de Iturbide, ¿verdad? Entonces, no le quiero decir que no había republicanos, que no había liberales y gente que políticamente estuviera interesado en otro proceso, ¿verdad? Pero en este momento no. Estamos entre 1750 y pongamos hasta 1814 aproximadamente. No se habla de independencia. Ok, bueno, qué dicha que dejó de llover porque mi garganta está bastante averiada hoy. Bueno, entonces estas protestas tuvieron, ¿le quedó claro, José Pablo? Sí, profe, gracias. Ok. La protesta, la próxima semana vamos a hablar de la Constitución de Cádiz, porque a las reformas borbónicas, véanlo así como una ecuación casi, a las reformas pónganle un más y le unen Constitución de Cádiz o proceso de Cádiz y un más independencia. Eso es lo último que vamos a ver en el curso. Voy a repetir como una línea de tiempo. Reformas borbónicas, Constitución de Cádiz, más o igual independencia. ¿Ok? Son antifiscales, antiespañolas, con un germen político por ahí interesante. No les voy a decir lo contrario. Hubo una onda expansiva. Ustedes vieron cómo se inició en San Salvador
del Salvador brotó a los pueblos de San Salvador y de ahí pasó la rebelión a Nicaragua, Honduras, sur de Nicaragua, hasta Costa Rica. Cada localidad, ¿qué pasa? Que no hay una unidad de respuesta en la protesta. ¿Cuál es la debilidad de la protesta social aquí? Que cada grupo pide lo que le interesa. Los indígenas contra la eliminación del tributo. Los mulatos contra los impuestos. Y los criollos son los que ven más el asunto político. Piden más poder los criollos. Los criollos de San Salvador piden más poder. Los criollos de Granada, de León, que son sitios de gran importancia y de juego político, piden más poder. Piden participar en la política de sus cabildos. ¿De dónde viene el gran problema de la rebelión en Granada? Bueno, de un problema interno en el Cabildo de Granada. Argüello contra Sacasa, enfrentados. La élite granadina, una republicana y otra monárquica, enfrentados entre ellos. Por eso la rebelión en Granada va a ser mucho más fuerte en 1812, mucho más radical. ¿Ok? Si bien es cierto, no fueron independentistas. Buenas. ¿Tienen alguna pregunta? No, ok. Bueno, pero ahorita les voy a dar un momento para preguntas. Si bien es cierto, no son independentistas, fueron el germen para el futuro de los movimientos políticos, ¿ok? Ejemplo, los líderes de... ¿Qué más prueba encuentro yo para argumentar esto que les estoy diciendo acá? Que los líderes en 1821, ¿quiénes firman las actas? Los líderes rebeldes. ¿Quiénes firman el acta de independencia y las actas de los pueblos? Los líderes del movimiento de 1811 y de 1814. Entonces, obviamente, hay un nexo, ¿no? Los líderes de 1821 participan en los movimientos de 1811, de 1812, de 1814, de 1813, disculpen, y de 1821. ¿Quiénes son? Entre otros, José Matías Delgado, Manuel José Arce, toda la élite salvadoreña va a participar en la independencia y van a tener un papel destacado en la República Federal a partir de 1823, cuando se desbarata la anexión a México. Van a tener un papel. O sea, a mí me está diciendo que efectivamente esta gente andaba detrás de algunas ideas, pero que no las habían mostrado del todo explícitamente, porque en esa época decir abiertamente que estaban en contra de la corona y que eso era llevar al patíbulo a la gente, ¿no? Por traición a la patria. Que ahora se está poniendo de moda en algunos regímenes, ¿verdad? Traición a la patria. Y aquí ya terminé. Pero bueno, les quería preguntar si tienen alguna duda de la lectura que ustedes tenían que leer. Voy a cortar aquí.